Evangelio de Mateo 28, 18, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿verdad? A punto de ascender ya al cielo. ¿Qué momento tan triste haber sido ese para los discípulos del Señor, ¿va? Después de estar 3 años con Él, conviviendo con Él, enamorados de Él, ¿va? Impactados por Él. En ese momento el Señor se despide y antes de despedirse deja estas palabras que... ¿Cuántos traen su libretita de ayer? Ya la pusieron ahí abajo el teléfono. Ah, ya no hay teléfono, ahora es el celular. Bueno, si traen su libretita vamos a anotar, va, importantísimo. Mateo 28, 18 dice la escritura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Verdad? En pocas palabras, toda autoridad me es dada, ¿en dónde? Y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Fíjate que hoy vamos a hablar, ayer tuvimos un momento agradable, no sé, para ti, para mí, de todo lo que podemos celebrar. El momento de ayer son de los momentos más maravillosos, ¿verdad?, que yo he podido tener en mi vida. Y es precisamente el poder hacer iglesia. Ayer comentábamos, y no sé si tú te has puesto a reflexionar y te has puesto a meditar. Yo lo he hecho. Ayer que les compartí antes de la comida para los hermanos que estaban presentes, el impacto y la importancia que tiene la iglesia, ¿verdad?, en la sociedad. Qué importante es el que la iglesia de Cristo esté en la sociedad. Es decir, en pocas palabras, ¿cuál es el beneficio? ¿Ah? Siempre me he preguntado, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve? ¿Ah? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me puede ayudar a ser iglesia? Es importante, ¿verdad? Hoy que el mundo está lleno de actividades, ¿verdad? Un mes lleno de actividades. ¿Cuántos tienen actividades en el mes? ¿Ah? Pero es que le tengo que resistir a algunas actividades y dices, híjole, por compromiso, ¿ah? Porque de ganas no, porque es parte de la sociedad, porque no le encuentro objetivo. Quiero que entiendan el concepto, ¿ah? Una cosa es que estés ahí porque estén tus cuates, porque es un momento social, porque te den un regalo, porque haya una rifa y a lo mejor te ganas una licuadora, ¿verdad? Eh, pero definitivamente, amado, tenemos que ser muy claros y específicos las grandes ventajas que tiene el poderle dar un tiempo y poder reunirnos a hacer iglesia. Estamos viviendo tiempos de mucha maldad, de una decadencia social, donde antes de los 30 años, la primer causa de muerte de jóvenes como tú, como tú, como tú, como tú, como yo, es precisamente el suicidio. La gente vive deprimida, vive con miedo. ¿Ah? Hoy les decía, oye, ¿por qué no saliendo nos vamos a hacer bautizos a Acapulco? Pues que no se puede, pues. No llegamos ni a Cuernavaca, que vayamos en caravana. Es muy riesgoso salir, ¿verdad? ¿Cuándo se aventarían irse a Acapulco a la medianoche? En carretera, ya es muy riesgoso, ¿verdad? Y podemos entender, amado hermano, que apenas vas en las calles y es más fácil encontrarte una persona violenta que quiera arremeter por un incidente de tránsito, un incidente de un error
el que mínimo que sea, y podemos comprender y entender que vivimos una sociedad enferma. Y quiero hacer reflexión en 45 minutos, tratar de hacer la reflexión, de ver qué tan importante. Yo siempre he dicho, ¿para qué hago las cosas si no le veo importancia? Yo no sé si tú haces las cosas mecánicamente como todos los demás, ¿no? Pero es importante reflexionar la priorización de las cosas y para qué sirven y qué importancia tienen en mi vida. Y hoy es momento, amados hermanos, casi al cierre de este año, reflexionar la importancia que tiene la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, en estas palabras que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, habla contundentemente del objetivo, del propósito y de la razón de ser de la iglesia en la sociedad, ¿verdad? O en la sociedad. Y podemos entender tres principios para que anoten, por favor, primordiales que tiene la iglesia. O sea, ¿para qué sirve la iglesia? Mucha gente dice, es que ¿para qué voy a la iglesia? Yo soy cristiano. ¿Para qué voy a la iglesia si yo no robo y no mato y no violo? ¿Para qué voy a la iglesia si puedo estar dormido, es domingo y de invierno? O me puedo ir a jugar fútbol con mis cuates. Pues déjame decirte que las palabras de nuestro Señor sintetizan tres funciones básicas y que debemos tener presentes. La primera función, el primer objetivo, el primer pilar de por qué debemos hacer iglesia es porque tenemos que aprender y llevar a cabo la adoración comunitaria a Dios. ¿Ah? Me decía mi nena en la mañana que iba por ella, chiquita de 5 años, ¿por qué canta? ¿Ah? Alguna ocasión un hermano y una hermana les llegué a decir, llegué a escuchar muchos hermanos a transcurso de los años, siempre, ahora sí me gustó la alabanza, ahora sí me gustó la adoración, o ahora no me gustó, ¿verdad? Ahora no me pareció. Déjame decirte que la alabanza y la adoración no es para ti ni para mí, es para Dios. ¿Por qué cantamos? Porque es algo que Dios establece, ¿verdad? Debemos aprender a adorar a Dios. Debemos de aprender a agradecer a Dios, ¿verdad? Las serenatas en México son famosas, ¿verdad? Y siempre se dan cuando la persona a la que se las llevamos tiene un lugar muy importante en nuestro corazón, ¿o no? O en una fiesta y llevas unos mariachis al festejado o a la festejada o grupo, es porque hay algo importante que quieres expresarle a esa persona. Y para Dios, amado hermano, el cantar alabanzas, el cantar adoración, es un momento de honra que nosotros le damos a Dios. Porque somos gente que creemos, ¿verdad?, contundentemente en la existencia y en el poder soberano de Dios. Y por eso la alabanza que nosotros cantamos es para Él. Cuando nosotros vemos ahora ya conciertos o algunos años, decía, déjame promocionar mi CD, todavía eran CDs. Nada más 3 canciones, tuvimos ahí un saxofonista, en fin, no sé si se acuerdan aquellos años. Déjenme aventarme 3 gorgoritos, ¿verdad? Como los que se aventaron algunos hermanos anoche. Déjame decirte que eso no es iglesia. El canto, ¿verdad? La alabanza va dirigida a Dios y no a las personas. Entonces, cuando tú cantas, amado hermano, cuando tú te expresas, cuando tú muestras emoción, cuando muestras agradecimiento, cuando muestras cariño, cuando muestras amor a Dios, Dios se goza con esa alabanza. Haces un rompimiento en una esfera espiritual para ser favorecido por Dios. La Biblia dice que Dios honra a quien le honra. ¿Ah? Es que hermoso es que nosotros como seres humanos podamos reconocer y cantarle alabanzas a Dios, ¿verdad? Por eso es que los músicos, ¿verdad? Pues tienen que aprender a tocar, tienen que ser técnicamente instruidos, ¿verdad? Pero principalmente tienen que aprender y saber que lo que hacen aquí no es para que
el hermano que esté allá se, se ponga contento, ¿verdad? Para que el hermano de allá no le aplauda, para que la otra persona no lo postee en redes sociales, sino lo que hacen los músicos en una iglesia y lo que hace la gente congregante en una iglesia es adorar a Dios. ¿Ah? Cuando los discípulos se levantaron y vieron al Señor levantado en las nubes, adoraron a Dios. Cuando partió el mar el Señor para que pasara el pueblo de Israel, adoraron a Dios. Cuando el Señor regrese por nosotros, la iglesia adorará a Dios. Y es importante que esa adoración permanezca en tu corazón, ¿verdad? Por eso muchas veces no te sabes todas las letras, pero cuando hay un sentir en tu corazón, en tus entrañas, de espontáneo, decirle a Dios, Señor, no soy entonado, no me sé muy bien las letras, pero yo tengo unas ganas enormes de expresar mi gratitud y mi amor hacia ti, Dios se goza con esa alabanza. Amén. Por eso es tan importante, hermanos, en las iglesias grandes que llegan como si fueran la iglesia católica. Híjole, a ver si llegamos a la comunión. Deja que pase la alabanza y ya llegamos a la prédica. Cuando un momento, lo único que nosotros como seres humanos, escucha esto, le podemos ofrecer a ese Dios todopoderoso es la alabanza. Y la alabanza comunitaria. ¿Qué le gusta a Dios? A Dios no le gustan los cantantes unísonos, le gusta la adoración comunitaria. Cuando un grupo de personas se une y el objetivo es cantarle a Dios. Imagínate el gozo de Dios. Es que yo hago iglesia en casa, pastor, y pongo a mi hijo a tocar la batería y las cacerolas. Pues qué bueno, amado, pero Dios se goza en la comunidad, de la diversidad de la gente, de la diversidad de familias. Dios se goza cuando le adoramos. Y cuando le adoramos, amado hermano, Dios nos honra. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer principio? Que la iglesia, Dios la instruye, porque Él es la cabeza de la iglesia, para que la iglesia aprenda a adorar a Dios. Dile a tu hermano, ¿ya oíste? Aunque no te laves la boca ese día, pero tú tienes que abrir tus labios. Aunque no seas entonado, tú tienes que tener un corazón de gratitud. Aunque no te guste cómo toca el hermano, tú tienes que cantar agradecido a Dios. ¿Eh? Eso me gustaba cuando pasan los pañuelitos, hace 15 días, ¿verdad? Los que quedan los agarran, ¿verdad? Porque es una muestra del corazón de decir, más que se vea bonito es mi gratitud hacia Dios. No sé si el hermano esté distraído, no sé si el hermano esté pensando en la persona que va a ver más tarde o en los quehaceres que va a tener más tarde. Yo estoy concentrado porque este tiempo es un tiempo de agradecimiento y adoración a mi Dios. Y eso nos hace ser muy selectos en medio de toda una sociedad. La gente que adora a Dios es una gente que aprende a vivir en la casa de Dios. Fíjate qué interesante, qué importante es. Amén. Ahora que están de moda tantos conciertos, ¿verdad? Es para Dios. Amén. El segundo punto que podemos encontrar, que nos dice claramente Mateo 18, ¿verdad? Porque Él tiene toda la autoridad. Si se tiene toda la autoridad, dile a tu hermano, Él puede hacer lo que no te imaginas que puede hacer. Todo lo que tú no puedes hacer, Él tiene la facultad de hacerlo. Él tiene el poder absoluto de hacerlo. No te quepa ni la menor duda. Si Él quiere, Él puede hacerlo. No hay nada, dile a tu hermano, no hay nada. Nada, absolutamente nada que Dios no pueda hacer. Resucitó un muerto después de que está putrefacto. Abrió las aguas. Hizo que cayera pan del cielo. Venció la muerte. No hay nada, dile, no hay nada que Él no tenga el poder de hacer. Y ese es un motivo de adoración. ¿Me? ¿Queda claro? Eso es muy importante.
¿Por qué? Si se trata de Él, tienes que saber quién es Él. ¿Ah? No vienes aquí a pedir un favor a un político. Es más, en aquellos tiempos que teníamos, llegaba un presidente municipal de Guerrero, había por ahí algún senador, llegaban a venir personas a escuchar. Y no es para agradarles a esas personas. Cuando están en la iglesia, el único importante es el Señor. Aquí no hay, ¿verdad?, niveles sociales, culturales. Se trata de que la gente venga concentrado a reconocer al único que tiene todo el poder y la autoridad, que ese es el Señor. Eso es importante, amados, saber para qué estamos aquí. Ahora, eso nos tiene que llevar, hermanos, se los digo de veras con mucho cariño. Decía la pastora, es que no se trata de aventar piedras. ¿Cuántos hemos descalabrado aquí? Dice, no, ya ni tengo pelo, mire, ya tantas descalabradas. Mira, amado, tenemos que entender que si es tan importante la iglesia, y es tan importante a quien servimos, y es tan importante a quien adoramos, que nuestra responsabilidad en la iglesia depende de la confianza que le tengamos a Dios. Si tú llegas tarde a ese lugar donde se adora a Dios, al que tiene toda la autoridad, quiere decir que no te queda tan claro lo que Él representa para ti. Sí, es como cuando te invitan a una cena, ¿verdad?, del presidente de la República. Ay, te citan a las 8, ¿a qué hora llegarías? 7:30. No, yo estoy seguro que muchos ni duermen, se quedan ahí afuera del palacio. Pero esto se trata del Rey de Reyes. Esto se trata del Señor. Entonces tenemos que aprender, amados, a quién estamos sirviendo, a quién estamos adorando, para quién lo hacemos. Y eso tiene que aplicar muchas conductas dentro de la iglesia. Cuando tú participas, dices, oye, ¿se lo estás haciendo al hermano? ¿A la hermana? ¿Al pastor? ¿Para quién lo haces? Y debe de quedar claro quién es el Señor. Cuando esto no queda claro en la vida de la gente, déjame decirte que estás llegando, ¿verdad? ¿Cuántos se han colado en una fiesta? Dice, no, es que se oyó mucha música, se oyó padre y aquí estoy. No sé quién cumple años o a quién festejan, pero ya me colé. Debemos quedar, así es muchos hermanos que vienen a las iglesias y que no saben a quién se festeja, que no tienen ni la menor idea de la persona por la cual estamos reunidos. Y esos son las personas distraídas. ¿Ah? Los que llegan sin regalo, los que llegan tarde, los que no llegan decorosamente arreglados interiormente, exteriormente, los que no están dispuestos a nada. Debemos entender que la iglesia, ¿verdad?, está hecha porque la cabeza es Dios, ¿verdad? Y el principal actor de la iglesia es Dios. Dile, no eres tú, ni los pastores. Amén. Y por ahí la Biblia nos enseña ni los ángeles. Aunque se aparezcan ángeles aquí, el motivo de que se edifique la iglesia y que se adore la iglesia no son los ángeles. ¿Es quién? Dios y solamente Él. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El segundo punto, amado hermano, como lo dice Mateo 28, dice que debemos, ¿verdad?, hacer discípulos, ¿verdad?, enseñándoles que guarden las cosas. ¿Qué cosas? Que Dios nos ha mandado. Déjame decirte, amado hermano, que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y pasa hacia el desierto, los israelitas salieron sin saber cuál era la voluntad de Dios, sin saber cómo pensaba Dios, sin saber cuál era el criterio de Dios, sin saber lo que Dios decía que estaba bien o estaba mal, sin saber ni siquiera las instrucciones de Dios. Los
israelitas salieron en bola. ¿Cuántos vienen en bola a la iglesia? Pero cuando Dios vio, escuche esto, cuando Dios vio a su pueblo Israel, que eran un relajo, que entre ellos había pleitos. Imagínate en medio del desierto, ¿verdad? En medio de adversidades, ¿cómo tenían que estar ese pueblo? ¿Unido o desunido? ¿En pleito o en paz? ¿En acuerdos o en desacuerdos? ¿Sirviendo o no sirviendo? ¿Por qué? Porque estaban solos en el desierto. Dios los vio y dijo, les voy a mandar escrito. ¿Qué les mandó? Escrito mi voluntad. Eso es la ley. Les voy a decir cómo deben organizarse, cómo deben de vivir, cómo deben priorizar sus actividades. Les voy a decir qué es lo que no deben de hacer. Les voy a decir qué es lo que deben de hacer. El objetivo de esto es que esas personas, siguiendo las instrucciones de Dios, iban a salir librados de ese lugar. Y entonces vino la ley. Porque sin la palabra de Dios, la gente vive perdida. ¿Cómo vive la gente? O sea, cuando tú hablas de hoy en día, dices, hoy, ¿qué esperas tú de la vida? ¿Qué esperas tú del futuro? ¿Qué es lo que buscas obtener en tu vejez? Vas a ver comunes denominadores, y ahorita que están estas fiestas de fin de año, mucha salud. No está mal, pero yo hablo de salud integral. Me gusta bien. Estar bien físicamente es importante, pero es más importante estar bien anímicamente. Y todavía más importante que estar anímicamente bien, estar bien espiritualmente. Eso no lo piensa la gente. Imagínate un atleta de alto rendimiento, depresivo. Muchos atletas que ganan las preseas, ¿los ves? También físicamente, pero por dentro estamos. Entonces, la gente no tiene la objetividad clara. Es que yo quiero alcanzar un plan económico holgado, ¿verdad? Porque piensan que ahí va a estar su tranquilidad. Dile a tu hermano, entre más tienes, más problemas tienes. ¿No? Eso, cada peso que tienes adicional, genera más responsabilidad. Y podemos entender, amados, que Jesús vino a que nosotros fuéramos formados. Quiero dedicar un poquito, dice segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, y dice en esta objetividad, ¿para qué sirve la Biblia? ¿Para qué es? ¿Para qué es las enseñanzas que Dios dejó? ¿Para qué sirven? ¿Es Harry Potter o quién es? ¿Es una inteligencia artificial? ¿Es un animador? ¿Es un líder político? Mira, las enseñanzas de Jesús, la misma Biblia lo dice, sirve. De entrada todo esto es dicho por Dios, es inspirada por Dios y es útil, escucha, para enseñar, dile, para enseñar. Y si desglosamos, ¿para enseñarme qué? Dile, simplemente para enseñarte a vivir. Enseñarte a vivir siendo feliz. Punto. Enseñarte a vivir viviendo en paz. Enseñarte a vivir plenamente. Enseñarte a vivir abundantemente, alegremente.
la Biblia, Dios la deja, esas enseñanzas que habla en Mateo, para que podamos nosotros, ¿verdad?, a ser enseñados, a ser, ¿verdad?, corregidos. Oye, es importante la corrección. ¿No has oído hablar gente que está hablando y dice sus perspectivas y cuando alguien lo confronta dice es que eso está incorrecto? Eso se llama redarguir, eso se llama corregir. Hay veces que nosotros pensamos que nuestra vida es correcta. ¿Cuántos piensan que su vida es correcta? Que no necesitan ser enseñados. Es más, si tú me dices algo, lo voy a tomar a mal. Si tú me dices que tengo que corregir mi léxico, o tengo que corregir mi puntualidad, o tengo que cambiar mi actitud, o tengo que cambiar mis prioridades, o tengo que cambiar mi forma de expresarme corporalmente, o tengo que cambiar el orden financiero en mi vida, o debo corregir mi vida social. La Biblia y las enseñanzas de Jesús va orientado a corregir a la gente, a enseñarle a la gente que lo que están haciendo no es correcto, que van a sufrir, que van a lamentarse, que se van a dañar. O sea, Jesús no quiere hacernos pasar malos ratos, quiere evitarnos malas vidas. Las enseñanzas que Jesús deja es para que la gente, ¿verdad?, sea corregida. Y fíjate que la iglesia implica enseñar a la gente. El pastor está para enseñar a la gente según lo que Jesús enseñó, no lo que el pastor dice. Cuando vean iglesias donde el pastor habla de sus aventuras y de sus pseudomilagros y de sus logros y no habla de lo que Jesús dijo, eso no es iglesia. Jesús deja enseñanzas para corregir a la gente, ¿verdad? Para redarguir. La vida de Jesús fue hecha para instruir a la gente. ¿A cuánto nos gusta ser instruidos? Sobre todo cuando ya tienes más de 30 años, ya pasaste las universidades, tuviste probablemente ahí una maestría, estuviste en el extranjero, probablemente, estuviste en otras culturas, tuviste otras experiencias, y entonces llegas a una de 40 o 50, en donde dices, ¿qué me tienes tú que instruir a mí? El que te va a instruir es Dios. O sea, fíjate quién se trata. El que tiene mucho que enseñarnos y seguir instruyéndonos en la vida, aunque ya estemos viejos, es Dios. La iglesia está hecha para instruir y enseñar a la gente lo mismo que enseñó Jesús. Por eso es tan importante la iglesia. Es la opinión de Dios de tu vida, de tu comportamiento. Y cuando hablas de eso, hablas de todo. De tu vida social, de tu vida familiar, de tus finanzas, de tus planes, corto, mediano, largo plazo. Entonces la Biblia que Dios dejó, que es inspirada por Él, nos enseña, nos corrige, nos instruye en lo que es justo. Porque dice justicia, no la justicia de este mundo. Y la justicia muchas veces tiene que ver con hacernos entender que no hay mentiras piadosas ni verdades a medias. Y que lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es negro y lo que es blanco. Y que no hay nada a medias. No hay nada correcto o incorrecto a medias. Y que las cosas se llaman por su nombre. Y hay muchas veces que la gente se molesta cuando hablamos sobre todo de nuestra vida íntima, ¿verdad? ¿A quién les gusta que se metan con su vida íntima? A ver, ¿estás viviendo un amaciato? ¿O estás viviendo fornicación? ¿O estás viviendo adulterio?
o estás viviendo lascivia, o estás viviendo homosexualidad. Independientemente de lo que digan las leyes, porque la ley más importante y la que está encima de todas las leyes es la que tiene mayor autoridad, y quien tiene mayor autoridad es Dios. Tenemos que aprender a que en la iglesia se nos debe enseñar a vivir como a Dios le agrada. Fíjate qué duro. No como el pastor opina, porque luego está supeditado a lo que el pastor diga. No, hermano, el mismo pastor es redarguido. El mismo pastor es instruido. Si no fuera instruido, redarguido. ¿Por qué? Porque quien lo dice es Dios. Entonces la Biblia, las enseñanzas que Dios pone en la iglesia, es instruir en lo que es justo, en la que es la justicia. Oye, hermano, si usted no participa, si usted no ayuda, si no usted no apoya, usted tiene que recibir exhortación e instrucción, porque no es justo. ¿Para quién? Para Dios. ¿Para quién? Para Dios. Imagínate, ¿cuántos celebran una reunión de fin de año con sus familias? ¿Cuántos han sido anfitriones? ¿Han sido anfitriones alguna vez? Cuando invitan a la gente y llega la gente y la citan una hora, ustedes preparan los alimentos, ¿sí o no? Disponen ciertas cosas para que a cierta hora estén listos, ¿o no? O se ponen a cocinar en el momento que llega la gente. Bueno, a lo mejor algunos tienen ese desorden, pero la Biblia es muy clara. Entonces imagínate que la gente que le dices una hora, te llega 2 horas después. Pues quedan callados, pero... Pasan. En la iglesia se nos enseñan conductas básicas. Tenemos un gran defecto como mexicanos, de verdad. Mira, he estado teniendo esta semana compromisos y el tráfico está espantoso. Me estaban en la hacienda San Mateo, por allá por Arboledas arriba, un desayuno a las 9 de la madrugada. Y entonces cuando me puse yo en la noche en la plataforma a ver cuánto tiempo hacía, dije, en la noche marcaba 1 hora 55 minutos. Dije, ay, 2 horas. Entonces quiere decir que es a las 9, pero es en la noche, en la mañana debe haber más tráfico. Entonces me tengo que salir antes de las 7 de la mañana para llegar. ¿A qué horas? O sea, si me invitan a las 9, no puedo salir a las 9. ¿Cuántos salen a la hora de su casa, que es la hora de la cita? Habrá algunos. Ya le echarán la culpa al metro, al maratón, a los cohetes. Pero, amado hermano, eso es Biblia. Eso es palabra de Dios. No es religión, es palabra de Dios, es practicidad del Evangelio. Es instrucción de Dios para sus hijos. Fíjate, ahora que hay reuniones o cuando te invitan a un cumpleaños y es de una persona que aprecias, ¿cuántos tienen personas que aprecian? No, a lo mejor aquí hay algunos Grinch, pero normal es que llegues a apreciar a alguien, ¿o no? No. Bueno, en esta sociedad quién sabe ya, pero bueno, cuando apreciábamos a alguien, que no en pasado, y te invitaban, ya sea un hijo, un papá, una mamá, y sabías que de momento le hacían alguna festividad de último momento, ¿qué hacías? Mejor prefiero llegar, pero llegar, aunque sea sin nada, ¿no?
Mira, Jesús en su vida nos enseñó desde su nacimiento. ¿Con qué recibieron a Jesús? Con obsequios. Y en su muerte, ¿con qué lo recibieron? Con perfumes, ¿verdad? A Dios le gusta que sus hijos desarrollen algo que se llama gratitud. Eso se llama agradecidos. Porque si le pones el prefijo de, desagradecido. Es agradecido. La A es con agradecimiento. Nosotros como hijos de Dios, la Biblia nos instruye a ser agradecidos. Oye, no me importa, mira, si traigo unos chicles en el coche, se los doy. Si traigo una bufanda que no sé en él, le doy la bufanda. Pero yo tengo que aprender a darle el tiempo sin importar lo demás, hermano. Cuando no cambiamos nuestra conducta, sin importar nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra idiosincrasia, nuestras filosofías, no estamos siendo formados en el Evangelio. Todo lo que tiene es ser religión en la cabeza. Por eso la Biblia, la casa de Dios, que por cierto falta la casa de Dios para ti, la casa de Dios está hecha para ser instruidos, para ser formados, para ser redarguidos, conforme a lo que dijo Dios en la Escritura. ¿Cómo vamos a ser discípulos de quién? De Cristo, aprendices de Cristo. La forma en que debemos proceder, ¿verdad? Para que nos vaya bien en la vida, es conforme a lo que nos enseñó Cristo y está en las Escrituras. Si nos reunimos, el apóstol Pablo tiene una exhortación, se reúnen para emborracharse, No, hermano, nos reunimos nuevamente para adorar a Dios, pero para ser instruidos. Si ayer nos hubiéramos reunido y hubiera sido puro guateque, sin haber tenido un momento de instrucción, no hubiéramos hecho iglesia. Lo que más valió la pena fue el momento de la instrucción, porque eso es bíblico. Lo que más valió la pena fue el momento de la adoración. Eso nos hace diferencia a un networking. Eso es la diferencia entre un club social, entre una reunión familiar. En la iglesia de Cristo, tú puedes tener reuniones familiares muy seguidas, pero en la iglesia se adora a Dios y se enseña a la gente a ser formada como Dios desea que seamos formados. Evidentemente, en eso hay una gran batalla. Nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿verdad? Con mucha claridad, dice, para edificar la iglesia, yo instituí, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Maestros y pastores es casi lo mismo. O sea, el pastor tiene que ser maestro de la Escritura, saber lo que dice la Escritura para poder corregir a la persona. No es la opinión de un individuo, de una valorización si es correcto o incorrecto. Es lo que dice la Escritura. La Escritura nos enseña mucho y no es el momento de esta pequeña conferencia del servicio. Por ejemplo, Jesús vino a servir, no ser servido. Yo de verdad le agradezco a la gente, Selene, Charlie, que vi un corazón muy dispuesto en la organización de lo del día de ayer. Amén de otras personas que participaron, pero yo los vi muy metidos en toda la organización. Se los agradecemos mucho. Cristo se los agradece. En las labores de este mantenimiento de un lugar que usamos, se les agradece mucho. Eso quiere decir que Cristo va avanzando en ellos. Amén. Por eso la Biblia dice por sus obras, por sus hechos. Ni siquiera es por lo que dicen ni lo que piensan, sino lo que hacen, porque lo que hacen está supeditado a lo que piensan y a lo que son en su ser ya.
Yo ayer tuve que salir pues, a dejar a unos ancianos a su casa. Tuve a bien a llevarme a 2 hermanos para que me ayudaran. Nos dimos por la cama y dije, ay, pues ahorita llegamos, ahí están todavía. Cuando llegamos ya estaban menos de la mitad. Sí. Y está bien, pero aprendamos a tener el corazón de Cristo, a vivir las enseñanzas de Cristo. Que no te sea gravoso, amado hermano. Mira, Cristo sufrió mucho más de lo que tú puedes sufrir sirviendo. ¿Cuántos se han sometido a una disciplina deportiva, por ejemplo? Hace muchos años, aunque no me crean, yo corrí el maratón de la Ciudad de México 2 ocasiones. Y para poder correr 42 kilómetros, yo tenía que entrenar mínimo de 6, 8 meses antes. 6 ya era tarde. Y empezaba de menos a más. Usaba polainas, llevaba tiempos, hacía sprints. La alimentación con carbohidratos variaba. El día de la competencia, amado hermano, que además ibas todo lleno de vaselinas por todos lados, terminabas todo ampollado de todos modos, friccionado, se ponía a prueba la disciplina para ver si concretabas, Dios te ganar, si concretabas el reto. La vida es un reto. El apóstol Pablo habla de los atletas. La vida es un reto. Sí. Hay gente que no le importa y dice, no importa, yo vivo por vivir y morí porque tenía que morir. El problema, amado hermano, para los que ya conocemos la Escritura, es que la muerte tiene 2 destinos. Dile a tu hermano, cielo y infierno. No más. Mucha gente dice, desaparecemos así, como Avengers. ¡Pum! Desapareció. Mira, amado, tenemos que aprender que la iglesia, ¿verdad? Que Dios instituyó. ¿Quién la instituyó? La instituyó. Cristo. Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Todo el libro de Efesios, varias epístolas hablan de la iglesia. Y tenemos que aprender que la iglesia es para ello, para ser discípulos, para enseñarnos, para exhortarnos, para instruirnos en la justicia y también en amor. La gente piensa que amor es apapacho. Yo he tenido aquí gente muy cercana, ¿verdad, Leo? Que lo decía, como que, pues es que te amo. Si no, me valdría. ¿No quieres que te diga nada? Cuando tienes un instructor deportivo, ¿te deja hacer los ejercicios como tú quieres? ¿Te deja entrenar el tiempo que tú quieres? ¿Te deja comer lo que a ti se te pega la gana? Los ministros que Dios pone deben de cuidar el desarrollo espiritual de la gente de la iglesia. Y obviamente luego a la gente le cansa y otra vez el pastor ya me va a exhortar, así que huevas, a ver, no sé qué. Nada más ten en cuenta algo, man. Lo dijo Jesús en las parábolas. Cuando Él da autoridad en el cielo hacia alguien para ejecutar una función, quien lo está instruyendo y lo está avalando, ¿quién es? Entonces, cuando no ejercitamos cuando no nos sometemos a esa autoridad, ¿a quién nos estamos revelando? Y no es que alguna vez una hermana me decía, ay, no, es que a mí me va mal porque cuando yo me fui de la iglesia me maldijo el pastor. Es que yo no maldije a nadie. Es que yo le dije las consecuencias que tiene de vivir una vida en desacato a la palabra de Dios. Sí. Ahora, esa conferencia la podemos continuar porque es muy interesante. Estamos viendo para qué sirve la iglesia en la sociedad, en la familia, en tu vida personal. Y estamos hablando de toda la instrucción. Déjame decirte algo, amado. La Biblia
nos habla que tiene el poder para transformar, repite conmigo, transformar radicalmente a las personas. Una vida donde el pecado es el amo de esa vida. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es llevar una conducta que está opuesta a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si alcahueteas a tus hijos y no los disciplinas, es pecado. Si sabes hacer lo correcto y te vale y haces lo incorrecto, es pecado. Para ser claros. La gente que vive bajo el yugo del pecado, porque pasa el Evangelio, Cristo vino a liberarnos del poder del pecado. No nos lo quita del todo, ¿va? ¿Por qué? Porque eso es responsabilidad nuestra. Quita el efecto del pecado, que es la muerte eterna. Dile a tu hermano, el pecado enferma. Mira, te voy a decir algo breve porque voy a concluir por el tiempo. Y si te interesa, pues nos vemos el próximo domingo. Pero ahora que he estado trabajando con oncólogos, más de cerca, una vez comenté con dos de ellos, le dije, ¿cuál es, una pregunta, cuál es una constante en las personas que padecen cáncer celular? El cáncer de celular es una enfermedad celular. Y la respuesta de ambos me impactó, que ya medio la sabía, pero fue muy impactante. Dice, mira, las células es un organismo inteligente que tienen la tarea de formación y de ayuda en general. O sea, formación porque las células son las que usan desde el feto para poder construir el desarrollo humano, las uñas, los brazos, y en el crecimiento de un niño a un adolescente, y un adolescente a un joven, y de un joven a un maduro, y de un maduro a un viejo, tiene mucho trabajo que hacer un proceso celular. Pero también las células están hechas para ayudar al organismo a poder atacar todos aquellos factores que vienen a afectar al cuerpo. En pocas palabras, el sistema inmune. Desde una pequeña gripa hasta un problema mayor. Desde una cortada viene un proceso de cicatrización, eso lo hacen las células. Sin embargo, las células están directamente condicionadas a todas las hormonas y bioquímicos que están en el cuerpo. ¿Qué es eso? Endorfinas, aminas y todo lo que termina en ina tienen una interactividad directa celular. Y cuando la persona anímicamente, ahí empezamos con los temas, hay problemas anímicos. ¿En qué? Amargura, rencores, odio, resentimientos, en general sentimientos negativos. Esos bioquímicos estimulan a las células cancerígenas. El 95% de las personas con cáncer traen problemas anímicos. Y déjame decirte algo. Y desafortunadamente también se heredan. Ups. O sea que la Biblia es verdad. Dice que el pecado enferma, no nada más el cuerpo, enferma el alma y separa al espíritu del hombre de Dios. Y lo hace vivir un estado de soledad y abandono. Qué duro. Entonces, imagínate, llegas a la iglesia
Y está el Evangelio, que es medicina. Dice la palabra que es medicina. Y es una infusión directa para esas células, para que la gente aprenda a dejar rencorosa, a pedir perdón, a dejar de ser manipulador, a dejar de ser mal hablado, es decir, a empezar a trabajar en el ser humano, pues evidentemente aparece lo que conocemos como milagros. La gente empieza a sanar. Yo le doy un aplauso a Jesús. La iglesia tiene un gran papel en una sociedad del siglo XXI. Podrán decir lo que sea, pero yo veo los mandatarios, como es Bukele en El Salvador, como es Donald Trump en los Estados Unidos, y obviamente como lo que es el primer ministro de Israel, y lo que es el presidente en Argentina, y puedo entender que esos mandatarios que utilizan y dicen es importante regresar la palabra de Dios a las escuelas, es importante regresar la palabra de Dios a la sociedad, es importante regresar la palabra de Dios a todos los niveles de gobierno, son personas que ya han sido liberados de un pecado que los llevaba a una muerte y una ceguera eterna. ¿Qué es lo que va a atacar el enemigo en próximos años? Ya lo está haciendo hoy. Dile, no va a atacar tu familia. No va a atacar tu partido. Ni siquiera va a atacar tu religión. Sí. Va a atacar el evangelio que transforma vidas y que esas vidas empiezan a recobrar conciencia de la verdad de Dios. Son gente ya no manipulable. Qué impacto, ¿eh? Concluyo con esto. Lo decía yo ayer. El que no ama a la iglesia no ama a Dios. Amarán su ego espiritual. ¿Hay ego espiritual? Claro. Amarán su filosofía teológica, pero no a Dios. Jesús dijo, el que ama su vida, ahí habla de egocentrismo, el que ama su vida, ¿verdad? La va a perder. Pero el que pierde su vida, es decir, el que deja su egocentrismo para centrarse en su cristocentrismo, la va a ganar. ¿A qué se refiere? Que van a obtener una vida de una calidad muy diferente. Amén. Entonces, yo sí quiero, amado, que reflexionen en esta pequeña conferencia, que vean la importancia trascendental que tiene la iglesia en un impacto social. Cuando digo social, aplica familias, individuos de todas las edades, de todas las condiciones. Hay un impacto positivo de poder hacer iglesia. Es cuando me preguntan los vecinos, ¿qué es ahí? ¿Qué es aquí? ¿Es un negocio? ¿Es una fundación? ¿Es un club? ¿Es una escuela? Es una iglesia. ¿Amén? ¿Están contentos? Amen a su iglesia, hermanos. Ahora que están de moda los networking, hoy tengo todos los networking a Dios y por haber, el mejor networking es el de Cristo. Únete a su equipo, amado. Amén. Dale un aplauso, Señor. Vamos a ponernos de pie.